Y ahí igual mientras voy hablando, que yo estoy de acuerdo que las formas hacen toda la diferencia, porque digo, si se construye algo voluntario de consenso, una lógica bottom-up, ¿no? De que pequeñas células de gente empiezan a construir ciertas reglas y después las vas agregando y siempre ocurre de manera voluntaria, negociando, etcétera. Eso es muy distinto de lo que tienen hoy los sistemas modernos, en los cuales vos no tenés casi ni voto ni injerencia en nada y te es impuesto. Así que estoy de acuerdo. Lec, ahí ya estamos. Ya. A Te ver, no escucho. sé si se escuchó lo que dijo ahorita cuando Lo de la decías que iglesia fue lo están último que se formando escuchó. instituciones muy parecidas a las que tenemos hoy. Ya, ok. Lo que decía era eso, que la iglesia te da un ejemplo de cómo de manera voluntaria sí se crean jerarquías, sí se crean instituciones sociales, sí se crean mecanismos parecidos a los que tenemos. La diferencia está en el incentivo económico que tú creas. Y esto tiene que ver con la economía institucional, ¿no? Cuando tú eres un emprendedor, tú puedes crear derechos de propiedad y definirlo, ¿no? Es decir, tú puedes convertirte, por ejemplo, en una agencia, y esto fue lo que pasó en el Salvaje Oeste, es un caso muy interesante. Tú puedes crear derechos de propiedad, definirlo, asegurarlo, etcétera, todo en base al beneficio. Si yo, por ejemplo, me dedico a verificar quién se adueñó de qué tierra y si le corresponde, yo voy a ganar un dinero por eso, y esa persona va a ganar igual que el que media, ¿no? El que resuelve una disputa, el que hace de juez. Hay incentivo económico. El problema es que cuando todo es voluntario, esto se hace en base a la cooperación y entonces tú necesitas esforzarte y necesitas competir para poder brindar estos derechos de propiedad, definirlo, etcétera. Pero cuando tú te conviertes en un ente coactivo y tú tienes a tu disposición literalmente un ejército que no estás pagando tú porque lo estás cobrando con impuestos, y estoy hablando evidentemente de los políticos, ya tú lo que haces es redistribuir eh, los derechos de propiedad por la fuerza. Te sale más barato confiscar la tierra y cobrar impuestos por un mal servicio que tú brindas como un monopolio que tener que forzarte y competir en el mercado. Entonces eso lo que hace es que paulatinamente se te vayan deteriorando los servicios. Es decir, ya sin ponernos en el punto de vista ético, ¿no? Sin decir que el Estado es inmoral y que la asociación voluntaria es moral. Simplemente por el mecanismo por el cual el Estado se establece, que es la extracción de renta, eso es completamente antieconómico. Y lo que te hace es generar incentivos que destruyen la actividad económica, ¿me entiendes? Porque el Estado no está compitiendo, o sea, la justicia del Estado es pésima. Y eso es porque es un monopolio, porque no tiene que competir, porque no puede hacer cálculo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aún asumiendo que las instituciones del Estado o ciertas instituciones sean necesarias, el mercado siempre va a ser mejor brindándola. De acuerdo, de acuerdo. No, estamos de acuerdo. De hecho, yo pienso que digo, haría algo similar, ¿no? Digo, en la práctica estamos de acuerdo. Solamente digo, tenía algunos cuestionamientos de que a veces, digo, ahora, un sistema construido de esta manera, voluntaria, no coercitiva, bla, 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 cuando funciona bien en una sociedad agregada de 5 millones de personas, de alguna manera las instituciones se terminan pareciendo a instituciones que tenemos actualmente. La gran diferencia es que de alguna manera están construidas sobre cimientos más sólidos, voluntarios, bla, 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 medio de nuevo con lógica bottom-up, pero digo, termina pareciéndose, terminás como decía antes, tipo, terminás teniendo asambleas, la asamblea de la asamblea posiblemente, autoridades, jerarquías, no sé, cierta presión social, en todo caso, si no te gusta, te puedo decir, digo, converges a eso igual, no quiere decir que no sea igual mucho mejor y que yo no quiera eso en vez de lo que tenemos actualmente, solamente digo que sobre todo no para ustedes, pero digo, tal vez el que no está tan metido en tema, vos le decís anarcocapitalismo y se imagina algo que es totalmente distinto a lo actual. En realidad, de facto, tal vez no sea tan distinto en las formas, sino más bien, en todo caso, sería hacer lo que esto debería haber sido en primer lugar, ¿se entiende a lo que voy? Construido de una manera mejor, más orgánica y no El orden natural. coercitiva de prepo. Claro, Es a lo que te refieres, es el orden natural. O sea, la sociedad siempre,
siempre de manera natural se ha organizado en base a jerarquías, siempre han habido instituciones, siempre han habido servicios públicos, por decirlo así. Sí, siempre lo ha habido y no hemos necesitado de Estado para eso. Ya te digo, la iglesia es un gran ejemplo de eso, antes que se convirtiera en un aliado del Estado. Hoy en día la iglesia no es jerarquía, instituciones sociales y todo es voluntario. Es decir, eso es lo que te decía al principio, que el anarcocapitalismo se tiene que ver como la parte ética sobre la cual construir la sociedad. Decir, bueno, aquí vamos en la base de respetar los derechos de propiedad, según nuestra moral, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra norma, a crear una sociedad para ayudar a aquel que se necesite, ¿no? Y vivir de acuerdo a nuestro sistema. Yo, por ejemplo, siempre digo, si hoy en día todo el mundo entiende como justo ayudar a los mendigos, a los pobres, etcétera, si el Estado se va, de repente esas personas van a cambiar de mentalidad y van a dejar de ayudarlo. No, lo van a seguir ayudando simplemente por una de esas vías es crear una institución nacional, por decirlo así, pues se creará, no tiene ningún problema. Es decir, no hay ninguna incompatibilidad con lo que tú dices entre una institución y ¿cómo se llama? Y el anarcocapitalismo. Es decir, puede llegar a ser hasta bastante parecido al Estado, que fue el caso de Islandia. Perdón, se me salió. De acuerdo, básicamente es como, perdón, Lec, sería básicamente como un algoritmo, como una heurística para construir instituciones de una manera filosóficamente superior, básicamente, o moralmente superior. Es como una heurística, es como un algoritmo que te dice, anda por acá, o si lo vas a construir, hacelo de esta manera, que nada, es más prolija, digamos, respeta más o se alinea más con las tendencias naturales que tenemos, básicamente. Oscar, sí. Sí, a propósito de lo que estaban hablando, ¿verdad? Lo que creo yo que debe entenderse es que aún en una sociedad estatista como la que vivimos, tipo la cual estamos rodeados de instituciones completamente contaminadas por el poder estatal, nosotros lo que sostenemos, en este caso lo que yo sostengo como un proponente de una sociedad sin Estado, es que todas aquellas tareas que el Estado se ha arrogado para sí mismo, es decir, por ejemplo, los servicios de justicia, la administración general de las calles, etcétera, etcétera, sean simplemente llevadas a cabo por iniciativas privadas. Es decir, de hecho, todas las tareas que hace el Estado hoy fueron en algún momento hechas por iniciativa privada. Es decir, no es que las cosas empezaron así, sino que en algún momento al Estado se le ocurrió que tenía que regular completamente la educación. En algún momento se le ocurrió que tenía que exigir un seguro social obligatorio. O sea, todas esas cosas que nosotros hoy vemos como normales son cosas que anteriormente eran resueltas por la iniciativa privada. En ese sentido, lo que hay que explicar no es cómo nosotros construimos una sociedad anarquista o sin Estado, entre comillas. Lo que hay que explicar cómo es que un Estado pudo hacerse con todo eso, con todas esas funciones. Es decir, lo que hay que explicar es el Estado en ese sentido. La sociedad sin Estado o el orden natural, como dice Lec, es lo natural en el sentido que cómo va a suceder necesariamente las cosas si no existe un órgano que se arrogue la decisión final en los conflictos en un determinado territorio. Es decir, no solamente que el Estado, en ese sentido como define, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe, el Estado es una organización que se arroga la toma final de decisiones en una determinada sociedad y además que se arroga unilateralmente el precio que va a cobrar por este servicio, es decir, los impuestos. Es decir, es ese, vamos a decir, la fuente del mal o el pecado original del estatismo, ¿verdad? Es allí donde es ese fenómeno el que aparece. En su ausencia, lo que necesariamente va a suceder es lo que sucede naturalmente en todas nuestras otras relaciones interpersonales, que son normalmente y abrumadoramente pacíficas. Nada más. Bueno, los saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Lec? ¿Todo bien? Hola, hola hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, bueno, yo de ustedes aprendo, así que no puedo decir mucho. Lo que sí me llama la atención, y para mí es el gran tema de debate, que
con todo el auge de Javier Milei, independientemente de las posiciones que tenga uno, esté de acuerdo o no con el gobierno, como esa explicación que acaba de brindar Oscar, cómo la podemos llevar al llano. Porque Argentina, si bien viene de una construcción en donde se le hizo creer a la sociedad de que el Estado, al tener demasiadas funciones, todos iban a gozar de un bienestar y de una movilidad ascendente, dadas algunas determinaciones de regulaciones y derechos tanto en los ámbitos laborales como los sociales, creo que nuestro mayor problema es quizás tomando los fundamentos anglosajones, no sé, se me viene a la cabeza Rothbard o me puedo ir a Mises o al mismo Hayek, independientemente que uno tenga diferencias, ¿no? ¿Cómo tratamos de explicar? Che, escúchame, mira, el Estado tiene problemas de cálculo económico dentro del ámbito de la salud, tiene problemas de cálculo económico dentro de la educación y tiene problemas de cálculo económico y de incentivos, me faltó esa palabra, en lo que es la seguridad. ¿Qué respuesta desde nuestro lado le podemos brindar a la gente para que se saque de la cabeza o empezar a trabajar en un nuevo relato en donde se apliquen nuestros fundamentos? No sé si se entendió bien la pregunta igual. Sí, para mí es primero educación constante, abolir la educación, tipo, revisar, a ver, va a ser un continuo y no va a haber una solución perfecta, pero digo, tenés que ir eliminando primero todo lo que sea proestatal de la currícula educativa, eso es sacarlo, porque digo, estás cargando firmware en la cabeza de los pibes de 5 años, de 10 años, para que salgan proestado, entonces digo, desde el vamos tenés que sacar eso, o sea, revisar la currícula, que es algo barato, fácil, y se puede implementar rápido, y ya por lo menos hace que al menos esa inercia proestatal en la educación, en el software que tenemos en la cabeza, al menos le baje el volumen. Eso de ya, es como una fruta que tenés al alcance de la mano, bueno, agarrala. Después, para mí, hay que eliminar la coparticipación, hay que descentralizar, porque gran parte de los problemas que hay es porque tenés un gobierno central y hay una repartición discrecional de recursos que, bueno, ya sabemos lo que promueve. Promueve sobreempleo público, feudos provinciales que básicamente destruyen la productividad, pero como tiene asegurada cierta masa de recursos de la cual no depende de su calidad de gestión, termina siendo cualquiera. Entonces digo, tenés que ir, digamos, a descentralizar, a eliminar el estado de la currícula y del inconsciente colectivo de la gente, y después de regular todo lo posible, seguir haciendo batalla cultural que ha dado bastante resultado. De hecho, digo, Milei está lejos de alguna situación. Digo, lo que va a poder hacer Milei ahora está muy lejos de algo ideal en términos anarcocapitalistas, pero claramente va en favor, en mi opinión, digo, a ver, si a Argentina le va mal, para mí había más riesgo de que vayamos a algo más venezolano que, ¿entendés?, a un rebote hacia algo más liberal, por así decirlo, a una sociedad más normal. Entonces digo, Milei para mí es un centralización triunfo. más en serio. Claro, más centralización. O sea, no es que el fracaso Claro. del Estado argentino de 2020 a 2023 iba a traer, si no estaba Milei, ¿no? Iba a traer una reversión a la media en términos de, no sé, ir hacia algo más liberal, bajar el Estado, digamos, corregir el déficit. No, para mí iba a traer una profundización aún peor. Van a redoblar la apuesta. Digo, atrás de esa gente vienen los Grabois, ese tipo de gente. Entonces digo, ha dado resultado el hecho de la batalla cultural y discutir este tipo de ideas. Digo, para mí eso tiene que continuar aún mucho más de lo que está ahora. Entonces digo, pasando en limpio, eliminar de la currícula todo vestigio de cuestión proestatal. No es perfecto, pero ayuda. Descentralizar, eliminar la coparticipación, todos los impuestos coparticipables, o sea, que cada provincia se arregle con la suya. Básicamente que el 98% de los recursos de la provincia vengan de la propia provincia. Y después nada, desregular todo lo posible, cualquier cosa que se pueda regular, digo, libertad absoluta de comercio, no sé, de asociación de personas, de migración todavía no, porque digo, todavía tenemos un estado de bienestar y hasta que termine de sacarlo tampoco puede dejar entrar a cualquiera, porque si no se te viene a atender la gente que no paga nunca, viene y se va, no tiene sentido. Pero digo, migración hacia afuera, libertad total, no sé, liberar todo lo que se pueda y en base a eso ir de manera continua, tratar de acercar a la sociedad argentina hacia algo absolutamente descentralizado. Lo último, descentralizar la moneda.
digo, deberías hacer algo para descentralizar el tema moneda, que el Estado argentino no tenga la posibilidad de emitir moneda, o que si la tiene, que compita libremente con el resto de las monedas. De hecho, yo no veo mal el hecho de que cada provincia tenga su moneda. Al principio puede ser un desastre, pero al final del día, digo, van a competir y las monedas malas, digo, van a ser desplazadas. Pero digo, descentralización total en todos los ámbitos posibles y sacar al Estado del medio todo lo que se pueda. ¿Puedo hacer una acotación ahí, Juan? A ver, tú partes de una premisa, y yo creo que es algo que los libertarios hemos obviado mucho. Tú partes de la premisa de que ya hay libertarios en el poder para hacer eso. Y no los hay. De hecho, se vio cuando Milei llegó la resistencia que le están haciendo. O sea, no pudo aprobar nada y así va a ser toda su legislatura. La cuestión entonces es, para tú llegar a hacer esas medidas, significa que ya tú tienes el poder de hacerlas. No, pero si ya tienes el poder de hacer eso, ya desaparece el Estado. Ya de paso, ¿no? Pero ese es el punto, que no tienes el poder de hacer eso. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, antes de saber qué medidas son buenas para acercarnos a un Estado más pequeño o una sociedad de orden privado, es cómo llegar al poder. O si hay que llegar al poder en lo absoluto, ¿no? Y yo creo que esto pasa por saber reconocer las reglas del juego. Vivimos en democracia. El votante es irracional. Hay que ser populista y encontrar la forma de llevar las ideas correctas a la gran mayoría de una forma que democráticamente funcione. No como a ti te gusta comunicarla, como la gente necesita. Antes de Milei existieron los más grandes pensadores del mundo libertario. Algunos están vivos todavía. Cero impacto tuvieron. Rothbard fracasó estrepitosamente en su proyecto político. Milei, sin ser congruente al 100%, sin ni siquiera ser un libertario puro, ¿no?, ha llegado a la presidencia. ¿Por qué? Porque utilizó un mensaje populista. El propio Rothbard o el propio Hoppe también hablan de una estrategia populista de derecha, porque se sobreentiende que si somos minoría necesitamos un aliado, y el mejor aliado posible es la derecha conservadora. Entonces, para llegar a plantearse qué hacer, lo primero hay que preguntarse cómo llegar a la situación, ¿no?, de poder hacer eso. Entonces, yo pienso que el libertarismo o incluso el liberalismo, antes de estudiar qué políticas económicas o sociales va a implementar, primero tiene que estudiar cómo llegar al poder y cómo mantenerlo. Cómo una vez estando allí puede hacerlo. Y Milei es el ejemplo de que sí se puede. Milei, con un mensaje de austeridad, del problema es el Estado, el problema son los políticos, vamos a recortar, y logró llegar. ¿Cómo lo hizo? Con la comunicación, con un mensaje potente, un mensaje simple, un mensaje que conecta, a veces con muchas incongruencias dentro del libertarismo, pero que son necesarias para conectar a la gente. Por ejemplo, aquí... Lo que estás hablando ahí, en realidad, es básicamente estudiar marketing. Es marketing para NPCs. Es como Exactamente. ¿Cómo le explicás a los NPCs que realmente están siendo estafados intelectual y económicamente, y ves las estrategias óptimas para hacerles llegar el mensaje tal que básicamente puedas tener la legitimidad para desarmar todo esto, que ni siquiera es imponer un sistema, es desarmar este sistema que es perverso y nefasto. Nada, eso. Exacto, sí, y hay un problema muy grande. Sí, ahora, Oscar, ahora te voy a decir una cosita rápida. Hay un problema muy grande y es lo que Rothbard llama las cortes de intelectuales. Tú desde afuera, tú no puedes competir contra la cantidad de medios pagados por el Estado, los intelectuales pagados por el Estado, los deportistas, artistas, gente de farándula, todo el mundo que se rodea del Estado, que logran convencer a la gente mediante la falacia de autoridad. No, fulanito es un economista graduado en tal universidad, o tal medio de prensa lo dice, eso debe ser cierto, o lo dice un experto. Mira lo que pasó con el COVID, ¿no? Tú no puedes competir con eso desde fuera. Desde fuera, un outsider no puede... O sea, el impacto que tiene Milei desde dentro se ha multiplicado por 1000 que cuando estaba por fuera. Y por fuera tiene impacto porque era populista. Pero a lo que voy es que una vez dentro, hay que utilizar los propios canales del Estado, la propia publicidad estatal, por ejemplo, para seguir mandando el mensaje. Y un ejemplo, ya con esto termino, fue el ministro de Justicia dando una entrevista diciendo que la justicia debería ajustarse a los principios de derechos de propiedad de Rothbard y de Hayek, ¿no?
un contrato es un intercambio de derechos de propiedad entre dos personas. Punto. Ya, la justicia lo que tiene que velar es que sea eso, nada más, ¿no? Entonces, desde una posición institucional, como desde un ministro de justicia, tú estás mandando ese mensaje a la población. Entonces, la falacia de autoridad juega ahora a tu favor. En este caso es correcto, ¿no? Pero es el punto, ¿no? Saber usar el populismo y una vez dentro, saber usar las instituciones para mantenerlo. O sea, básicamente, y con esto le dejo a Oscar, es saber aprovechar los sesgos cognitivos de la gente, digamos, con los cuales sucumben y que los populistas usan, usarlos también a tu favor. O sea, la falacia de operación de autoridad, etcétera, etcétera, o trucos de narrativa populista de sobresimplificar mensajes, pero que de otra manera no podrían llegar. O sea, es ser pragmáticos, básicamente. Exactamente. Okay. O sea, el populismo no sería una ideología en sí, sino que es un medio para promover tu ideología. Ok, un caballo de Troya. Oscar. Sí, no, solamente había escuchado lo que dijo Lec, que no es cierto. Rothbard no fracasó estrepitosamente en ese sentido porque Rothbard no fue un político a nivel de Milley, fue un activista político, pero Rothbard nunca fue candidato a diputado, a presidente ni nada. Al contrario, es más, es la estrategia populista de Rothbardiana la que en pocas palabras puso en práctica Milley. Es decir, más que fracasar, lo de Rothbard fue reivindicado. Solamente, obviamente, se puede cuestionar si el contenido del populismo libertario hecho por Milley ha sido completamente rothbardiano. Según eso, habría cosas que sí, otras que no, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo no diría, o sea, para mí que está equivocado decir que Rothbard fracasó estrepitosamente. No, al contrario. Lo que se hizo fue confirmar que Rothbard tenía razón. Es decir, que una estrategia populista y libertaria sí podía tener éxito. Y eso fue lo que en hechos sucedió básicamente con la candidatura y la presidencia de Javier Milei. Eso nada más quería aclarar. Bueno, Oscar tiene razón, matizo. Los que fracasaron fueron los políticos del Partido Libertario. Ah, sí, eso sí. No me acuerdo si es en la... ya te dejo, Juani. No me acuerdo si fue en Madurando con Murray, en esa conferencia de Jope, en donde él contaba que cuando recién arrancaba el Partido Libertario, por ejemplo, se había acercado mucha gente que no sabía quién era Murray Rothbard. Entonces, si no me acuerdo, creo que fue esa conferencia, me parece, lo estoy diciendo de memoria. Yo creo que todo lo que se ha hecho en marco político, creo que se ha jugado con las mismas cartas siempre, en Argentina por lo menos, se ha jugado con las herramientas que te ofrecen. Juani, no me vas a dejar mentir acá. ¿Te acordás cuando todo esto comenzó, todo el auge liberal? Seguimos idea, no personas. ¿Te acordás de eso? Y hoy se tuvo que haber dado vuelta para jugar con la misma carta. Entonces, a mí me parece que todo lo que es marco político y estructura, tanto de masa como de burócratas metidos ahí adentro, yo creo que ese trabajo se hizo bien. Lo que a mí me falta, o sea, para observar, ¿no? Yo como un observador más, es esa parte teórica que refuerce mucho la idea que, al fin y al cabo, aunque no me guste la idea, porque a mí no me gusta, termina reforzando la estructura política. Falta educación en la masa. Pero esa es una opinión mía, y si tengo que encontrar un intelectual que respalde lo que digo, Bastos lo habló hace poco en una entrevista, por ejemplo, en donde cuántos políticos que tienen entendido bien el libertarianismo, pero bien entendido, hay en el gobierno. El único es Milei. Claro, le falta más una masa crítica de gente, digamos, en la gestión que realmente tenga esto. O sea, que está muy bolsa de gato, está diciendo básicamente su equipo, en ese sentido. Sí. Como que Milei... Sí, Milei fue muy por la realpolitik, básicamente, fue muy pragmático y ahí ya hace su éxito. Yo, de hecho, creo que haciendo un doble clic en el tema del populismo y la posibilidad esta de que puede ser libertario y populista a la vez, o liberal y populista a la vez, que en realidad me parece que no... Me parece que esto hay que verlo medio en teoría de juegos. La gente tiene una determinada cantidad, digamos, un set de preferencias. Tiene determinados sesgos cognitivos y básicamente hay ciertas cosas que resuenan a la gente y ciertas cosas que si se las contaba de otra forma no van a resonar nunca, aunque sean correctas. Entonces el cableado, qué sé yo,
psicológico de la gente promedio te obliga a comunicar las cosas de una determinada manera que de otra forma no serían efectivas. Entonces digo, a mí lo que me parece es que, dadas las preferencias de la gente en cuanto a la receptividad, ¿se entiende?, de los mensajes, las formas, te obligan a ser populista o quedás fuera de juego, ¿se entiende? No es que vos podés elegir a veces mucho la manera en la cual comunicás. Es como las publicidades. De alguna manera vos tenés un proceso darwiniano iterativo de las compañías. Si la gente hace, no sé, una compañía cualquiera, ¿no? Digamos, top, empieza a publicitar las cosas de una manera que la gente no pueda absorber, esa compañía, o desaparece o, no sé, va a perder plata y de alguna manera van a echar al jefe de marketing y después van a traer otro que sí haga campañas publicitarias más efectivas. Entonces digo, no es que la gente elige cómo comunicar de manera normativa, no. Tu rol como comunicador es adaptarte iterativamente a la demanda y tratar de optimizar en base a una característica exógena que vos no controlás, que es ese cableado del sistema nervioso de la gente que puede recibir. Por eso digo, las críticas de, che, está haciendo populismo, no se lo digo a ustedes, pero digo, las he visto, ¿entendés? Como comunica de manera populista, o, no sé, se masifica y adornan al líder. Bueno, eso te pasa cuando tenés una masa crítica, cuando pasas 30% de la población que te vota, bueno, vas a tener todo ese comportamiento NPC, digamos, si no podés llegar a masa crítica, es imposible, digo, el ser humano, digo, por definición, el 70-80% de la población es NPC y siempre lo va a hacer. Entonces, digo, es gente que tiene que tener un líder referencial, un líder más, digo, cuanto más carismático, mejor. Hay ciertos mensajes que se tienen que comunicar de una forma, porque si no, no los pueden procesar. Hay limitaciones cognitivas. Entonces, digo, en ese contexto, vos tenés que hacer política y digamos, tenés que caer en esto que estamos hablando, digo, en ese caballo de Troya comunicacional, discursivo, de marketing, porque si no, de otra forma no ganás, porque el otro lo está haciendo. O sea, no es algo que uno elige, es algo que está dado y son las reglas de juego, básicamente. Nada, lo quería decir un poco porque veo mucha crítica normativa a, no, pero Milei dice esto, pero recae en las mismas cosas que Cristina. Bueno, o sea, no tiene que ver con Milei, sino el votante promedio. Digo, si fuera, no sé, si su votante promedio fuera, no sé, el top 5%, digamos, de Suiza, y seguramente comunicaría de otra manera. No, mirá, te digo una cosa más, por ejemplo, ¿qué son los deseos de la gente en Argentina, no? No sé cómo te pasará a vos, Juani, pero yo, por ejemplo, está bien, lleva un mes, yo no soy forro en ese sentido, no le voy a caer al gobierno tan fácil, si puedo caer en lo que fue la campaña o cuál es el mensaje que intentan transmitir. ¿Qué se desea? ¿Se desea menos Estado o un Estado que funcione bien? En tu visión, por ejemplo. ¿Qué se desea? Y a ver, hasta hace muy Buena poco. Pregunta, ¿viste? Hasta hace muy poco Estado que funcione bien. Yo creo que ahora subió la masa crítica, subió la cantidad de gente que quiere un Estado más chico, pero igual sigue siendo minoritario. La gran mayoría de la gente quiere un Estado que funcione bien y no un Estado más chico. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans, o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo. Por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos, neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Sí, ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas,
una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La podés hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana, durante 11 semanas, de más o menos 60 minutos, remoto, lo podés hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto. Y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Porque además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente, ¿sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etcétera, bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos. Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y de otras cosas. Pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar. Y de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.